¿Cómo presentarlo? Luego de las tormentas ocurridas en Comodoro Rivadavia a fines de marzo del 2017, ya cursábamos aproximadamente junio, y se escuchaba en nuestra querida ciudad que alguien de Nación en funciones nos visitaba. Caminaba por las calles y se trasladaba con un perfil muy bajo. Es más, un dato que me llamó la atención es que decían se conoce el nombre de todas las calles o casi todas. Como quien quiere encuentra, no tardamos en contactarlo y enseguida dijo sí. Por junio empezaba a estar en funciones yo, porque así quise, en el Colegio de Ingenieros. Es más, me sumé siendo la segunda profesional que se presentó a colaborar. El primero fue el ingeniero Pons. Con mi familia ya habíamos paliado barro, lavado paredes con hidro, alguna vivienda del querido Juan 23. Pensé, podemos hacer más, compartir saberes, y desde ese lugar citamos a este señor de bajo perfil. Sorpresa fue cuando al conocerlo, lo primero que hizo fue retarnos fuertemente, indicando, si la ciudad está así, es culpa de ustedes también. Traté de explicarle que recién había asumido en funciones y luego entendí, todos podemos hacer algo. Estar hoy todos acá es hacer algo. Informarnos para participar y con conocimiento, sin distinción política, ya que nosotros vamos donde nos invitan. Luego del reto no abandonamos y seguimos, y cada vez que él insistió de visita a Comodoro Rivadavia, lo miramos, lo esperamos, lo perseguimos y aprendimos. Trajo todo su equipo técnico, alguna vez más de 20 personas. Salían de Buenos Aires en un vuelo a las 5 de la mañana, a las 9 estaban acá en pleno invierno, a veces 7:30, y relevaban barrios, por ejemplo el Juan 23 completo. Otra vez fue en La Prida, otra vez fue Caleta, Córdoba, otra vez recorrer la propuesta traza Camino Circunvalación. Recorrió lo que poca gente de acá recorrió y conoció. Siempre fue muy claro. Resulta, él indicó, se necesitan los proyectos ejecutivos para simplemente asegurarnos que la obra empieza y termina. Es más, estuvo en las jornadas de la universidad, donde solo 100 personas máximo, incluidos de nuestra ciudad, asistimos. Entre los asistentes y disertantes en total. Él hizo pedir un aula, atendió y conversó con todos. Es más, creo que apagó la luz de la universidad ese día. Puso su cara, su cuerpo y dio todas las explicaciones de los temas. ¿Saben cuántos proyectos ejecutivos se presentaron al día de hoy? Ninguno. Las obras no se hacen de oído o por adivinanza todavía. Los proyectos ejecutivos requieren inversiones. No alcanza una buena idea o anteproyecto. La realidad, vi parte del dinero de Nación invertido en obras que empezaron, algunas se terminaron, por ejemplo el aeropuerto, obras fluviales de Radatili en ejecución, pavimentos del Juan 23 quedó paralizada cuando se necesitó arreglar los cloacales antes de pavimentar. Participé con un granito, colaborando en las gestiones con los lotes de La Prida que el municipio asignó a damnificados y que liberó este municipio en enero del 2019. También escuché cómo gente local decía, tengo muchos expedientes antes, ahora vienen las fiestas, y no nos pusimos en el zapato del otro, que las fiestas las pasaría en un módulo con su familia, y hoy, en pleno invierno 2020, todavía están en esa heladera metálica y encima en aislamiento por el COVID-19. Donde se ocupó de asegurarse que además esta gente tuviera víveres, y me consta. No quiero aburrir, solo decir nobleza obliga a contuar. Este mismo hombre, no estando más en el gobierno actual por ahora y sin necesidad de hacerlo, pregunta en julio del 2020, Paula, llueve por allá. ¿Cómo están las calles del Juan 23? ¿Terminaron las obras? Y todavía se acuerda el nombre de las calles. Y yendo al tema que nos compete, traza de Camino Circunvalación, nivel propuesta,
propuesta porque se requiere dinero para tener un proyecto ejecutivo completo, se necesita recursos, gente especializada. A nosotros nos da hasta acá, ad honorem. Tema incluido en el Código de Planificación que no tenemos y que sí se trabajó a solicitud del Consejo Deliberante y que nunca hicieron una devolución ni comentarios. Es más, gente que eligió no aportar luego se adueñó de la tarea. Ahí entendí la frase darás hasta que te duela. Y sí, se ocupó, pero bastó tomar cartas en el asunto para hacer lo que siempre hacemos algunos comodorenses y radioatilenses, porque no quedan afuera. Derribar y echar por tierra las ideas que se formulan ad honorem por profesionales locales. ¿Será que nadie es profeta en su tierra? Existe acta de colaboración de nación para este tema. Los ciudadanos locales seguiremos igual si no hacemos cambio. También me gustaría contarles que nos recibió en Buenos Aires, junto a alumnos de quinto años de ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Algunos fueron en avión, otros en colectivos, y nos mostró grandes obras y cómo lo hacían. Hecha esta presentación, como introducción, los dejo con el señor Fernanda Álvarez de Celis, es secretario de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública, periodo 2015 y 2019, de profesión geógrafo. Y empezamos por donde debíamos empezar, que es el tema de la planificación. Lamentablemente, o no lamentablemente, digo, un dato objetivo de la realidad es que en Comodoro, pero no es un caso excepcional, sino que es un caso casi normal de las ciudades argentinas, es la gran expansión que tienen las ciudades en Argentina. Entre el 91 y el 2010, las ciudades argentinas crecieron en población un 39% y en expansión de la mancha urbana un 100%. En Comodoro creció más, casi un 70% en población, pero creció casi un 140% en expansión de la mancha urbana. Eso obviamente hace que no alcance nunca las obras, o sea, no hay dinero en el mundo para poder gestionar el crecimiento de una ciudad si no se tiene en cuenta la planificación, los usos del suelo y cómo estos tienen que ver con el crecimiento de la ciudad. Por supuesto que aparece ahí la cuestión de cómo usamos el suelo, o sea, qué uso le damos al suelo. Y ahí aparece, digamos, voy a entrar al tema del camino de circunvalación, dos cuestiones esenciales. Por un lado, los usos del suelo a nivel regional, el transporte y la conectividad a nivel local, regional y nacional. Digo, ustedes saben mejor que yo, la ruta 3 es una ruta nacional, pero que atraviesa el medio de la ciudad de Comodoro, con lo cual tiene semáforos, tiene cordón cuneta, digamos, tiene las cuestiones de una arteria urbana. Entonces, si alguien viene desde, por decir algo, de Bahía Blanca y va a Caleta Olivia, va a tener que pasar por el centro de la ciudad de Comodoro. Eso obviamente que para esa persona es un dislate, pero a la vez aquella persona que está en el centro de Comodoro y quiere tomar un café, va a ver un camión que va a Caleta Olivia y también le parece un dislate, con lo cual una de las cuestiones que pasa en las ciudades es la complejidad de las escalas a la hora de la conectividad y el transporte. Entonces, toda ciudad que crece, la verdad que Comodoro es una ciudad, como decía yo, como decía antes, perdón, ha crecido el doble que el promedio de las ciudades argentinas, con lo cual aparece fuertemente la relación de cargas, tanto, acá dos cuestiones básicas, la cuestión propia de la escala local respecto a la escala regional. Aparece el tema del puerto con fuerza, digamos, que tiene que ver con cómo maneja el puerto esa relación de carga, y aparece también la cuestión petrolera y toda la cantidad de camiones asociados al sector petrolero que atraviesan la ciudad sin querer atravesarlo porque, como decía antes, conviven en el mismo ecosistema la cuestión local, regional y nacional. Eso era lo regional. Después, como dije antes, hablé de lo nacional, que es los camiones que pasan por Comodoro, pero que tienen que ver con la interconexión, si quieren, provincia de Buenos Aires, resto de la Patagonia. Entonces ahí fuertemente necesitamos dictaminar o detener desde una planificación cuál es el rol que le queremos dar, por un lado, a la arteria que tenemos hoy en el centro de Comodoro, y cuál es el rol que le tenemos que dar, y acá hay una discusión bastante importante que todavía no está saldada, pero que me parece que este tipo de reuniones, al camino de circunvalación. Cuando uno analiza los caminos de circunvalación a nivel nacional, y estuve viendo algunos ejemplos y demás, generalmente la circunvalación, sobre todo en los lugares de llanura, no es el caso de Comodoro, funciona como expansión de la mancha urbana. ¿Qué quiere decir? Hasta dónde llega la mancha urbana y
donde termina la mancha urbana y empieza el campo, generalmente se hace una circunvalación que rodea la ciudad. Y ahí tenemos un problema de falta de planificación argentina, es que en la mayoría de las ciudades donde se hace eso, en los pocos años me refiero no más de 15 años, entre 8 y 15 años, esa circunvalación que funcionaba como espacio rural donde pasaban vehículos, termina siendo comida por la ciudad que crece. Entonces, es comida, digamos, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires tenemos distintas rutas, ya la ruta 6, donde ya no se puede circular a más de 60 kilómetros por hora en muchos lugares, porque la ciudad creció, la gente se asentó alrededor y ya empieza a generar contradicciones entre las distintas escalas. Con lo cual, una de las cuestiones a resolver desde la traza de la circunvalación es qué circunvalación quiero que genere. La circunvalación ideal es la que no genera la expansión de la mancha urbana, es la que genera que aquel que quiere traspasar la ciudad porque quiere salirse de la escala local y pasar a la escala regional o nacional, lo pueda hacer de manera rápida. ¿Se entiende eso? O sea, que esa es la primera discusión que hay que dar. ¿Qué tipo de circunvalación queremos dar? La que nosotros habíamos visto, la que me tocó a mí, por lo menos ver el anteproyecto, digo, ahí también quiero decir que si bien se había licitado, no quiero decir mal la fecha, pero fue en la gestión Bussi, en la última semana de la gestión Bussi hubo una licitación de la circunvalación. Esa circunvalación, la verdad que la licitación obviamente quedó en la nada y demás, pero no había un proyecto ejecutivo, había un anteproyecto que tenía que ver con la expansión de la ciudad y que tenía que ver, en muchos casos, con las tierras que estaban próximas a la nueva circunvalación, que es un tema que obviamente el Estado se tiene que trabajar. ¿Qué quiere decir? Si yo compro lo que es la circunvalación, por un lado es propio a mayor precio, con lo cual siempre beneficia a un privado, y si le dejo las tierras al lado de ese camino de circunvalación, por supuesto, si pone una estación de servicios, si pone un centro comercial y demás, va a tener también parte de la plusvalía que se genera por esa circunvalación, con lo cual hay que tener mucho énfasis en hacia dónde queremos que eso suceda, por lo que uno entiende de Comodoro, y los que están ahí tienen mayor autoridad que yo, es justamente que sea un bypass para poder sacar de la ciudad aquellos vehículos y tránsito y transporte que no tienen que ver con la relación diaria de la ciudad, o como decía antes, dos relaciones muy importantes, tanto la marítima como la relación del petróleo, que no se complejicen con el accionar diario de la ciudad. Así que eso me parece que es fundamental, y después creo que Eduardo va a mostrar su camino alternativo, que me tocó y le agradezco poder haberlo recorrido de punta a punta, que tenía que ver con eso, que es, acá siempre hay que hacer un mix entre el mejor proyecto, el factible, y los costos y beneficios que genera. Digo, muchas veces, y la verdad que Comodoro lamentablemente es un mal ejemplo, muchas veces son obras, la mejor obra y no se hace. Entonces dicen, bueno, queremos hacer los cloacales que salen 300 millones de dólares, no sé si son los mejores o los peores, pero son los más caros. Queremos hacer y tenemos cantidad de obras no terminadas por no hacer. La circunvalación iba hacia ese camino porque la circunvalación que estaba planificada solamente la expropiación vale 10 veces más que el camino que marcaba Eduardo, que tiene que ver con una flota pesada de camiones, con lo cual ahí también tenemos que ver. La provincia había presentado también en lo que es mucho, digamos, más arriba, como le dicen en Comodoro, creo que la ruta 26, me pueden corregir ahí, que tiene que ver con esa ruta provincial que se puede asfaltar. Con lo cual ahí hay que ver cuál es el mejor mix entre la presentación, digamos, de ese corrimiento y cómo genera. Eso por un lado. Y después el otro punto que para mí es esencial desde el uso del suelo, es que hoy la ruta 3 nacional está atraviesa la parte más potencialmente densa de Comodoro. ¿Qué quiere decir? Si hoy le sacáramos esa ruta 3 a Comodoro, esa zona podría ser una zona de densificación de escala urbana importante, con corredor verde, con espacios verdes, con vehículos. Se podría poner, nosotros en la campaña habíamos hasta hecho un borrador con Ana Clara Romero que tenía que ver con un metrobús por esa zona que permita el transporte rápido entre el aeropuerto de Comodoro y Radatili. O sea que esa arteria, hoy Ruta 3, es un potencial espectacular a la hora del desarrollo urbano endógeno. O sea que no hay que pensar solamente la circunvalación como sacar los autos, que es el primer pasaje que uno tiene siempre en la cabeza de sacame, diga, caso de Rosario. Rosario es un buen ejemplo para dar respecto a la circunvalación. A uno cuando iba a Córdoba, por ejemplo,
pasaba por Rosario y tenía que atravesar el medio de la ciudad. Hoy va por la circunvalación. Y eso propició dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de la gente va mucho más rápido a Córdoba, tiene que pasar por la ciudad de Rosario, pero también en la ciudad de Rosario el desarrollo urbanístico que era imposible por la cantidad de tránsito no deseado que pasaba por esa ciudad. Por supuesto que siempre está el ejemplo de la Ruta 66, pero no sería el caso en las circunvalaciones, que muchos a veces lo ponen, pero creo que lo ponen mal, que es el caso de la circunvalación, la Ruta 66 de Estados Unidos, que se hizo la nueva ruta y dejó la 66 sin uso, entonces están todos los pueblos abandonados. Eso pasa cuando se hace una autopista donde había una ruta, pero no es el caso de una circunvalación. La circunvalación tiene que ver con un bypass que desde el punto de vista operativo generalmente son de poco dinero, ¿qué quiero decir? Son recursos bastante pocos respecto a lo que sale una ruta y demás, y permite una gran expansión urbana. Entonces, ahí, de hecho, yo alguna vez tuve alguna charla con el ex intendente de la ciudad de Comodoro, donde decía que Comodoro podría hablar con los camiones, con el sistema de transporte de Comodoro para buscar la alternativa, no solamente esperando Nación, no es que no me hacía cargo de Nación, sino que cómo hacer para que haya viabilidad política y técnica buscando la solución para Comodoro. Porque hoy, yo les digo, es mucho más importante, desde mi punto de vista, la circunvalación para la expansión interna de Comodoro que para los camiones. Por supuesto que hay un ida y vuelta, una relación entre los dos, pero me parece esencial la cuestión del desarrollo interno de Comodoro, donde uno podría hacer la Ruta 3 como una, como decía antes, una avenida parque y también hacer otra avenida parque más cerca del mar, o sea, una cuestión que Comodoro también ha pasado, y esto tiene que ver con los usos del suelo, la relación entre de un lado de la ruta y otro lado de la ruta, digamos. Hay lados de la ruta que quedan desprotegidos en función de que a la gente le cuesta cruzar, en función de que el comercio se instala de un lado y del otro, y eso también ha generado, digamos, barrios, como el barrio industrial de Comodoro, que obviamente está muy bien localizado, pero que podría tener un potencial mucho mayor, y en muchas ciudades de la Argentina ese tipo de distritos están un poco más alejados, que tienen que ver con la logística, digo, y ese tipo de suelo se puede usar excelentemente para el desarrollo urbanístico, residencial, de tiro tecnológico. Digo, hay muchísimos ejemplos a escala latinoamericana, inclusive Colombia, Perú y demás, donde ese tipo de estructura urbanística no se utiliza para la logística, sino que se utiliza para otros tipos de cuestiones, con lo cual ahí aparece también cómo puedo sacar suelo. Digo, hoy, si a mí me dicen de Comodoro, respecto a los usos del suelo, es cómo genero una mayor densidad en la zona que ya tiene servida de infraestructura. Pero no lo puedo hacer porque tengo las cuestiones logísticas y las cuestiones relacionadas al transporte. Bueno, entonces es todo un conjunto. Y para eso, lo dijo Paula, pero yo lo quiero repetir, es necesario, y es necesario de verdad que en Comodoro tenga un plan urbano ambiental, que tenga un código de planeamiento urbano de uso del suelo, donde plantee claramente cuáles son por un lado, las condiciones urbanas que se van a desarrollar, pero por otro lado, la etapabilidad que permita que esto se dé, porque es imposible en tecnológico si yo sigo teniendo la ruta 3 sobre el lugar. Así que ahí también es importante cómo generamos esa cuestión. Y lo otro, que está fuertemente asociado al tema de las inundaciones, la ruta 3 termina siendo un lugar bisagra entre algunas cuencas y el mar, con lo cual ahí también hay que trabajar muy bien, digamos, cómo generamos que la ruta 3 no termina siendo un cuello de botella o un bálsamo que impide que el agua pase para el otro lado, con lo cual ahí también tenemos dentro de los usos del suelo mejorar el tema de los reservorios, ahí estando el amigo Paredes, me da un poco de vergüenza decirlo, pero no es solamente un tema de que el agua vaya más rápido, ahora estamos escuchando que el canal de la Roca se va a ensanchar, la verdad que obviamente sirve para que vaya más rápido el agua, pero si está sedimentada y antes de que llegue al mar va a encontrar algún cuello de botella, que puede ser la ruta o el canal tapado, digamos, el canal que ya está cerrado de roca, bueno, finalmente va a ser que el agua llegue más rápido hasta ese lugar y después va a colapsar, con lo cual hay que pensarlo desde el punto de vista integral. Dicho esto, yo me parece que es central, y lo vuelvo a repetir, estudiar los suelos, y sí es fundamental cómo funciona el sistema de conectividad de Comodoro. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son? O sea, hay que hacer un estudio, y esto, la verdad que generalmente lo hacen los municipios, pero
puede ser la provincia, municipio, nación, que es un estudio de oferta y demanda del transporte. Bueno, a la mañana, las cargas dónde van, hacia dónde se mueven, cuánto es el paso que hay hacia otras ciudades. Y eso tiene que ver con la potencialidad que tenga a la hora de hacer. Yo creo, y voy cerrando, así nos podemos escuchar todos o podemos hacer preguntas y demás, que hay una cuestión muchas veces reivindicativa, digamos, de Comodoro de las obras, cosas que está bien, hay que hacerlas, pero después falta, no digo en el caso de ustedes, digo, sé que muchos de ustedes lo han hecho ad honorem, como contaba Paula, sino que falta muchísimo de la decisión técnica de poder mostrar la mejor alternativa en función de los ejes que yo les mostraba. Así que bueno, nada, si te parece, le paso a Eduardo la palabra que muestre un poco el trabajo espectacular que hizo de mostrar, digamos, un camino alternativo que permita, creo que resolver muchas de las cuestiones que yo fui planteando. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Bueno, como bien dijo Fernando, el tema que nos va a tocar relatar es el camino de circunvalación. La definición de un camino de circunvalación no es nada menos que una vía de evitamiento, anillo o circulación perimetral alrededor de una ciudad, rodeándola totalmente con el fin de que los vehículos que no necesiten ingresar puedan continuar con su viaje. Como pantalla inicial no solo puse nuestra propuesta, sino también el Cerro Chenque. No nos olvidemos que en el 1995 el desplazamiento del Cerro Chenque dividió a Comodoro en dos partes, y no solo a Comodoro, sino a media Argentina, o sea, la Patagonia Argentina, o sea que hacia el sur no se podía transitar. El aterrazamiento que se efectuó posteriormente en el Cerro Chenque salvó a Comodoro de tener el centro lleno de barro. El aterrazamiento de la ladera este hoy es una incógnita. Este proyecto, digamos, la idea fue desarrollada por la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco, lo que nos indica que material humano y conocimientos no nos faltan. Con estas fotos simplemente quiero mostrar la problemática que tenemos. El paso constante de flota pesada durante 24 horas al día ocasiona accidentes diarios, embotellamientos por horas. Pasar desde la zona norte al sur o del sur al norte, de Barrio Industrial al centro, de Radatil a Comodoro, es tedioso cuando hay circulación de tránsito pesado. El paso para acceder al puerto, por ejemplo, vamos a empezar con lo que relató primero Fernando un poquito, la topografía que se nos presenta es de terreno ondulado. Cualquier combinación trazado horizontal y vertical que se haga que los vehículos pesados deban reducir su velocidad sustancialmente por debajo de la de los automóviles. Esto obliga a circular marcha forzada en longitudes significativas a intervalos y frecuencias. Esto generalmente se produce cuando las pendientes que existen son cortas y medias y no de más de un 4%. ¿Qué incidencia tenemos con esto? Demoras, desorden, calzada deformada, como se ve en una de las fotos ahí. Así tenemos el camino de entre el puente de la universidad y General Mosconi. No es esa foto, pero está de esa manera más o menos. Calzada deformada. Esto ocasiona problemas en la suspensión y alineación de los vehículos livianos, de los particulares. La sincronización del tránsito es irregular, mayor desgaste en la mecánica de frenos, embrague. Como solución momentánea nos presentan ahora horarios para el paso de camiones, pero no solucionan la deformación de esta carpeta asfáltica, ni tampoco minimizan los riesgos de accidentes. Acá, si vemos la foto del medio, es la que a mí me llevó a pensar en este camino. El que fue aplastado por el camión es nada menos que mi sobrino. Así que por una razón familiar empecé a insistir de que hay que sacar los camiones de la circulación por el centro de Comodoro. Una solución paliativa sería enviar la flota pesada por rutas alternativas, cuyo mantenimiento en invierno es prácticamente nulo. Estas rutas agregan kilómetros al itinerario de los camiones, afectan el seguimiento satelital, ocasionan fatiga y cansancio en los choferes, producen mayor gasto económico al transportista y demoras en los fletes, que terminan directamente aplicadas en el fleto como un costo económico.
Acá primero les voy a mostrar la propuesta que nos daba el gobierno en su momento, evaluadas por la Administración de Vialidad Provincial y Nacional. Es nada menos que la ruta 37, marcada en amarillo, desde Pampa a Salamanca. No sé si yo muevo el mouse, ¿lo ven? Pampa a Salamanca, desde ruta 37 y 3, circular por Pampa a Salamanca hasta Pampa del Castillo, ruta 26. Este tramo es de 44,7 kilómetros. Sería la ruta 37 actual. Noten unas desventajas. El alejamiento de Comodoro es una incidencia comercial, como lo nombré anteriormente. El problema climatológico en el mantenimiento, ya que esta ruta se encuentra a más de 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde Pampa a Salamanca hasta Pampa del Castillo es prácticamente una pampa toda la ruta, pero tiene 44,7. Deberían realizarse unas obras complementarias como pavimentarla, porque si no nadie va a ir por esa ruta. Hoy es de tierra y aparte tiene demasiadas curvas. Hay que detectar las interferencias y hacer nuevas obras de arte, llámese alcantarillas, guardaganados. Las alturas de las líneas de alta tensión, de líneas eléctricas que hoy cruzan, bueno, eso están bastante mejoradas porque como ahí se desarrolla la actividad petrolera, están cuidadas. Después podemos nombrar que como entre las problemáticas de interferencias tenemos el oleoducto principal de Pan American de 14 pulgadas, el gasoducto General San Martín, que va desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, que esta traza lo cruza 2 veces. Después hay 6 oleoductos principales de entre 4 y 6 pulgadas, 7 oleoductos secundarios, 4 acueductos, 11 gasoductos secundarios, y bueno, y lo que estamos nombrando de la problemática de que todo esto deben hacerse obras de arte como losas sobre cada cruce. Tienen una topografía resuelta, ya que es la número 37 complementaria. Al tratarse de una zona de actividad rural, donde hay ovinos y equinos, debe programarse un alambrado a ambos lados de la ruta, para evitar mayores riesgos. Esto volveríamos al tema de los accidentes, ¿no? Cuando llegamos a Pampa del Castillo nos toca bajar por la ruta 26 hasta Comodoro, ¿sí? Desde Pampa del Castillo hasta la ruta de rotonda de 26 y 3 hay 42,7 kilómetros. Esto ocasionaría la saturación de la flota pesada, ya que esa ruta es totalmente colapsada actualmente por los caminos a los yacimientos. Se va yacimiento de Tecpetrol, bueno, Tordillo, Trébol, Pampa del Castillo, Dragón, Río Chico, bueno, y a Sarmiento inclusive. Esta traza es de 42,7, entonces la única solución viable es una doble trocha para que no esté tan congestionada. Hay un proyecto de doble trocha que desarrolló la empresa Pan American. Después viene una traza hasta el puerto local de 10,5 kilómetros. Si podemos ver, cada vez que trasladan un molino desde el puerto para ir hacia la zona norte, deben hacerlo por esta ruta, porque no tienen otra opción, dado que los altos de los puentes peatonales y los puentes de las rotondas no dan la altura para las dimensiones de los camiones. La traza actual desde Pampa Salamanca hasta el puerto es de 36,2 kilómetros. La recorrida por ruta 37, 26 más los 10,5 kilómetros nos da un total de 97,9 kilómetros para llegar al puerto. Lo que estaríamos ya incrementando demasiados kilómetros, nadie lo querría hacer. En la foto de abajo se ve la logística que se usó para llevar los molinos al parque eólico. Si ven, por el otro lado sería más corto, pero es imposible justamente porque Comodoro, con el tema de haber fresado las rutas y haberlas sobrepavimentado sin el criterio que debían actuar, los puentes quedaron bajos. Entonces siempre hay que hacerlo por el lado sur. Menos de 5,20 metros de altura como corresponde. Aquí vemos justamente un traslado de molinos. Bueno, y acá entramos a la propuesta que nosotros estamos proponiendo. Está fundamentada en un camino existente de la década del 60. Mi padre, José Dunaj, utilizaba frecuentemente este camino como camino interyacimientos.
Es un camino utilizado hoy por la industria petrolera, camino principal al yacimiento Bellavista Oeste. Sirvió como camino de logística para la construcción de los ductos, tales como el acueducto Nuevo a Comodoro, la línea eléctrica, a Comodoro no, al Cerro Arenal. El acueducto viejo viene paralelo a la Ruta 26. Gasoducto principal de distribuidora de TGS a distribuidora Gas del Sur, el oleoducto Tordillo Caleta Córdoba, línea de alta tensión Sarmiento Comodoro de la sociedad cooperativa y otros ductos más. Por ahí, por ese camino se desfilaban los caños sin necesidad de ingresar a Comodoro. O sea, ya no pasaban por el centro de la ciudad, sino que utilizaban este camino azul que se ve desde, poquito más, ahí, desde ahí hacia el sur. Bueno, la propuesta de este camino de circunvalación de flota pesada se debe complementar con 3 proyectos de obra no menos importantes. Una doble trocha desde la rotonda de Ciudadela hasta Diadema. Una doble trocha de la ruta 3 y 26 a la zona de Empalme donde llegaría. Y la tercera, no muy importante, es un proyecto de camino de flota pesada desde ruta 3 y 26 por las canteras del Aeroclub, borde del ex basural y la costa de Comodoro hasta el puerto local. Como una idea, puede diseñarse un camino tipo trinchera, como el de Puerto Madero actual, con un trabajo de disipación de energía de oleaje en la avenida Ducos sobre las Restingas. Este camino debería ser con restricción al tránsito liviano, o sea, exclusivamente para el tráfico de camiones. Resulta interesante recuperar y poner en funcionamiento caminos vecinales, en este caso son los en color verde desde el azul, que han sido mitigados por la catástrofe del 2017 y algunos han sido clausurados por las operadoras petroleras. Estos caminos serían de, exactamente como está marcando Paula ahora, a los barrios. Se deberían realizar ETC, que son estaciones de transferencias de cargas, y zonas de servicios, como estaciones de servicios, dormis, y bueno, y transferencia de cargas son las que se dedican a pasar las cargas de los camiones grandes a los camiones de reparte de menor porte. Esto nos daría, como dijo Fernando hace un ratito, nos daría la oportunidad de cambiar la zona industrial a este camino, aprovechando de las muchas manzanas que hoy están ocupadas en las zonas urbanas que bien pueden utilizarse para la urbanización barrial. Hoy cuentan con todos los servicios, hasta pavimento más de una. Esta propuesta y muchas más fueron incluidas en la confección del borrador del Código de Planeamiento presentado a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en el Consejo Deliberante y entregado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano de Nación al Consejo Deliberante como borrador. Ahora, hay una cosita. ¿Por qué no la propuesta que tiene en todos los proyectos la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que es la que está en rojo y negro? Primero, se encuentra cerca de la mancha urbana. Sería una vía interbarrial. Sería el atajo entre los barrios, moviendo la problemática de la flota pesada a estos barrios. Sufriría la mitigación hidrológica, como el camino Roque González, que perdió una parte y había estado rajado casi en su magnitud. Y como dijo Fernando, la mancha urbana ha crecido más de un 140%, lo que hace que ya no esté perimetral, sino que ya queda en el centro otra vez. Acá la dejamos como comparativa de los casi 100 kilómetros que era la vuelta por la ruta 37 y 26 para llegar al puerto. Después había otra propuesta que era por la ruta 39, que es la ruta de Diadema, la central, que esa totaliza 105 kilómetros, sumándole la ruta 26 y los 10 kilómetros hasta el puerto. Contra 52 kilómetros, que sería la ruta alternativa que estamos proponiendo en azul, y la vuelta con doble trocha hasta ruta 3 y 26 y el puerto. Esto tiene además de los riesgos de accidente de transportes de cargas peligrosas que nos presenta hoy la ruta 3 actual, tenemos el paso constante de explosivos, combustibles, gas licuado y algo común
como cargas radioactivas, que son las pastillas que llevan algunos camiones de perfilaje antiguos. Ya los más modernos vienen con una tecnología superior y ya no son tan peligrosos como esos, pero siguen pasando por el centro de Comodoro. En esta podemos apreciar los 3 caminos que hemos recorrido. El camino, la alternativa 1, que es de 21 kilómetros, estamos siempre hablando de caminos de uso petrolero, o sea que no tienen ningún diseño especial, salvo el cuidado de las pendientes. La alternativa 1 es de 21 kilómetros, ¿sí? Que es la que estamos proponiendo mejorar y hacer un proyecto más viable. La alternativa 2 baja a Diadema, o sea, sale por Diadema y es de 21,5 kilómetros. Lo que tiene esa es que pasa por el centro del barrio Diadema. Esto volveríamos a pasarle el problema de los camiones a Diadema en vez de sacarlos de los barrios como es lo que se pretende. Y la alternativa 3 es la más corta, de 19,9 kilómetros, pero tiene pendientes excesivas, o sea, hay que mejorarla muchísimo. Obviamente, si se hace un proyecto, estos caminos serían en forma más recta. No debemos olvidar que esta solución, el camino lo hemos recorrido junto con el doctor José Paredes, doctor en geología, que es el compilador de una obra muy importante de Comodoro Rivadavia y la catástrofe del 2017. Nos explicaba que esta traza propuesta se encuentra menos expuesta al riesgo hídrico, ya que es una cota promedio en una buena altitud. Aguas abajo, la erosión fue extrema, erosionando los fondos de cañadones y provocando las cárcavas que hoy el torrente de agua llevaron material, arena, arcilitas y gravas hacia Comodoro, explicando que realizar un trazado más próximo a Comodoro en altimetría, en cota más baja, resultaría más, la mitigación sería más alta. Esto es lo que explicaba hace un ratito, que es por qué no tiene que ser el camino que está proponiendo la municipalidad, que ya no es una circunvalación, sino es una arteria principal. En la diapositiva anterior se veía así. Para desarrollar estas alternativas, se hicieron un solapado de imágenes satelitales Google sobre la traza recorrida. Y con esto se hizo un primer estudio de la traza lineal. Bueno, la primera alternativa que se ofrecía era desde la rotonda de Ciudadela, o sea, la del aeropuerto y la ruta 3, ahí camino a Diadema, de ahí, por doble trocha, ir hacia Diadema. Esa es la imagen que estamos viendo. Ahí nos encontramos, en esta nos encontramos con el ingreso de camino troncal a los yacimientos Mina Sindicato y yacimiento Bellavista Oeste, y también al Tordillo, obviamente. Esto es 11 kilómetros desde la rotonda de Ciudadela, o sea que la doble trocha hasta este lugar sería de 11 kilómetros. Esto queda 2,7 kilómetros antes de llegar al kilómetro 27 de Diadema, Argentina. Bueno, acá se vería dónde llega al empalme con la ruta 26. Obviamente, al ser un camino petrolero, esa vuelta no fue nunca para hacerla en línea recta, digamos. Cuando haya un proyecto, esto no va a ser con esas curvas que tiene hoy en día. Desde acá, esto viene del yacimiento Mina Sindicato y es el empalme con la ruta 26, a 10 kilómetros de la rotonda de ruta 3 y 26. También hasta aquí debería hacerse una doble trocha con, justamente, después de la doble trocha se podría seguir con la ruta en el estado actual, una rotonda. Y aquí sería el último tramo, que quedó desconectada la ruta 3, perdón, que sería donde terminaría la doble trocha nueva en la rotonda de ruta 3 y 26. De ahí deberíamos plantear un ingreso por la cantera del Aeroclub y el camino costero, o sea, bordeando como les dije antes, para sacar los camiones de la ruta 3 actual y llevarlos por la costa. Con las imágenes satelitales desarrollamos una curva de nivel, acá no se ve muy bien, pero son los puntos negros, donde están los puntos de que se controlaron, y para ver el recorrido y hacer un trazado previo, con unos radios de curva de 500 metros y una velocidad directriz de 90 kilómetros, para hacer
un cálculo rasante y saber cuánto movimiento de suelo se necesitaría. Cuando hicimos ese trabajo, que es totalmente hecho en forma ad honorem, sin ninguna participación de nada, simplemente lo que se dio fue 50 metros a cada lado del eje. Cuando se presentó esta idea ante Vialidad, se nos pidió que hiciéramos 250 metros a cada lado del eje. Obviamente, eso requiere otra vez recálculo y todo, y simplemente fue un trabajo informativo y generar una idea de proyecto. Estas fotos son durante la recorrida que hicimos con Fernando de Celis, miembros de la municipalidad y del Colegio de Ingeniería. En ese lugar nacen las cárcavas que sepultaron a Barrio La Prida, en este caso, esta que se ve ahí. Podemos ver en la foto inferior que el camino fue recorrido inmediatamente después, a los pocos días, o sea, las pocas semanas de la catástrofe del 2017, y era transitable. Ahí era, o sea, se ve barrial, pero fue el único tramo que tenía barro. Durante el recorrido, no solo vimos que era transitable, sino que cruzamos un carretón con una máquina arriba, o sea, un camión de alto porte con una máquina arriba, lo que nos indica que se puede seguir circulando con barro. Bueno, con esto se hicieron perfiles longitudinales, un perfil longitudinal de punta a punta, y perfiles transversales cada 50 metros, y en las zonas donde veíamos accidentes topográficos, se realizaron cada menor distancia. El perfil tipo fue de 35 metros a ambos lados del eje principal, las cunetas de escurrimiento de 30 por 30, y bueno, y con esto se hicieron todos los perfiles. Acá pusimos una foto, digamos, de la cantidad de perfiles, pero hay muchísimos más. No vale al caso traer una propuesta tan técnica. El perfil longitudinal nos muestra el análisis de pendiente, que no supera en ningún momento las pendientes para una ruta de flota pesada. Acá se ve un cálculo preliminar, muy a grosso modo, justamente pues está hecho sobre imágenes satelitales, generación de un modelo digital de terreno, un DEM, y de ahí se calculó el movimiento del suelo, donde se ven prácticamente equilibrados el corte de la cantidad de tierra que se va a mover con los rellenos. Estamos hablando de 160.450 metros cúbicos de corte y 165.000 de relleno. O sea, es totalmente factible, si bien esto es preliminar y obviamente hay que hacerlo con un proyecto de mayor envergadura. Acá recordemos que la traza, bueno, si bien le agradezco nuevamente al doctor José Paredes, que hemos recorrido juntos, nos mostraba la topografía del lugar, que la cota es prácticamente, o sea, si bien tiene pendientes, se mantiene en una pampa, no en una pampa porque es durante el recorrido por cañadones, pero tiene una cota específica permanente, prácticamente lo que nos da que no reciba la mitigación hidrológica ni tampoco en demasía la meteorológica, como sí sería Pampa del Castillo desde Pampa Salamanca, que siempre tienen problemas. Obviamente, sabemos que Diadema es un lugar, por ejemplo, que caen grandes nevadas, pero bueno, el mantenimiento de una ruta lo tienen que hacer, sea esta o sea otra. Esto hay que mencionar que las obras de arte son menores, o sea, no tiene tanta cantidad como tiene la ruta 37 de Pampa del Castillo, por el tema de que cruza alcantarillados, puentes y losas en ducto. Hay que hacer las losas sobre los oleoductos principales, gasoductos y acueductos. Cruza los dos acueductos de alimentación a la ciudad. O sea, en ese lugar hoy actualmente tienen las losas de hormigón, pero hay que mejorar todo esto y hacer un proyecto de una forma bien seria. Después tiene la línea de alta y media tensión, y actualmente una línea de 135 kW que recorre prácticamente el recorrido entero de la traza. Esta línea es de Transpa y va desde Dique Ameguino hasta Pico Truncado. Bueno, acá se puede ver la mitigación hidrológica, aguas abajo de la costa del proyecto propuesto.
Como sabemos, bueno, en este caso hay las cárcavas que se formaron en Barrio La Prida, es una de las fotitos. Después hay el camino de la Fray Luis Beltrán, que se ve totalmente roto, las piedras que caían del Cerro Chenque, inclusive ahí se ve una máquina enterrada adentro, encajada adentro, una retroexcavadora dentro de la Fray Luis Beltrán, tratando de realizar un relleno. Y la grieta que tiene hoy el Roque González, en casi su longitud. Quiero agradecer nuevamente al doctor José Paredes, geólogo, que recorrimos la traza antes y después de plasmar esta idea. Al ingeniero Carlos de Leonardis, que compartió su informe realizado años pasados por la Universidad Nacional de la Patagonia de difusión pública. Al ingeniero Claudio Mayol, por facilitar los informes del tránsito y proyecto doble trocha de Ruta 26. Quiero destacar que en el informe está totalmente plasmado la cantidad de vehículos pesados, livianos, las velocidades mínimas y el porcentaje de sobrepaso que lograría la Ruta 26 actual. Este proyecto fue hecho para hacer una doble trocha o una tercer vía para que los camiones no entorpezcan el tránsito. A Carlos Espejo, topógrafo, por acompañarme en los cálculos preliminares de la obra lineal. Y obviamente a mi padre José Dunas, que me hizo recorrer esa traza desde 1980 hasta la actualidad, que sigo pasando por ahí y sigo usándola como atajo entre los yacimientos. Muchas gracias por la atención. Bueno, sigo yo. Así que sigo compartiendo pantalla. Bueno, la idea es que sepamos que existen buenos motivos para sumarnos a estas participaciones ciudadanas. Eduardo les contó que quien quedó aplastado a la entrada del centro por un camión fue nuestro sobrino, pero bueno, creo que todos sabemos el accidente que hubo hace 2 semanas, también en Ruta 3, con un camión que no se sabe si se dio cuenta o no, y les compartí esta imagen, ¿no? Hace un tiempo veía un video, me compartió una amiga, donde decía, ¿sabés quién es él? La diapositiva que ustedes están viendo. Me pongo a verlo y era del año 2006, y yo le dije a mi amiga y le digo, bueno, pero ¿cuál es? O sea, no entendía muy bien, ¿será que este chico está haciendo alguna causa, colaborando en algo? ¿Será estos chicos que, no sé, que se les complica al estudiar? Y sorpresa fue la mía cuando vi que se trataba de Cristian, este joven chico que fue aplastado por un camión. Y bueno, quería compartirle esto para decirle que por estos motivos seguimos adelante. Después le vamos a hacer llegar todo este material, incluso este video cortito, no es la idea mostrárselo ahora, pero este chico había sido entrevistado en el 2006, cuando era muy chiquito, y bueno, este lamentable hecho que hacen que sigamos trabajando. Dicho esto que les quería compartir, y como buena docente que soy, me gustaría que pudieran acceder ustedes a la siguiente página. Entren a esta página, www.menti.com. Cuando ustedes lo ingresen, les va a pedir en particular que voten a una encuesta respecto a datos que nos interesa tener de parte de ustedes. Cuando lo hayan hecho, por favor, voy a estar atenta. Los dejo abierto y les voy a lanzar la próxima pregunta. En esta tienen que seleccionar 3 temáticas que les parece que se debería hacer en nuestra ciudad en función de la necesidad. No sé si alguien ya está ingresando. Ahí estamos, vamos recibiendo los resultados y ya les estoy compartiendo. A ver, camino, circunvalación, planta de tratamiento cloacal, obras hídricas, acueducto nuevo. Bien, qué bueno que participan. Bien, me gusta la participación. Después, igualmente, esta página queda abierta, pueden votar, y la idea es compartirles toda esta información que vamos armando.
La cosa es hacerlo algo dinámico. Y bueno, me queda una tercera y última preguntita que les voy a compartir. Tercera y última pregunta. Prometo no sacarles tiempo. Acá les comparto los referentes que ustedes mismos van completando. Nelson Escobar, Ana Clara Romero, Abel Pons, José Paredes, Eduardo Dunaje, el ingeniero de Leonardi, Maxi López, Álvarez de Celis. Bien, la verdad que ojalá que esta diapositiva estuviese llena de un montón de gente que está trabajando para nuestra ciudad. Y bueno, la idea un poquito de compartir esta dinámica con ustedes a medida que van llegando más datos es invitarlos a que nos sumemos a todas estas temáticas de nuestra ciudad. Mientras esperamos las respuestas, les cuento que cuando estuvimos en Buenos Aires pudimos ver con la gente de Nación temas muy interesantes respecto al control de obra, y yo acá por ahí me voy a ocupar ya les voy a compartir un poquito de pantalla. Pero bueno, sepan que nos contaba la gente de Nación que nosotros teníamos 80 programas aproximadamente de nuestra ciudad. Y Fernando nos decía que se esperan alrededor de 400 para empezar a tener como una base y de referencia para trabajar por una ciudad. Yo había estado en aquel entonces cuando él me explicó estas temáticas, indagando un poco en la página de Nación, y encontraba estas diapositivas en las que era muy claro que se debe planificar, hacer etapa de prefactibilidad, factibilidad, proyecto ejecutivo, para tener buenas obras y evaluar los resultados. A partir de ahí existen sistemas de gestión de una obra pública transparente, que nos permite determinar la cantidad de proyectos que se tienen, hacerse un análisis, y bueno, sueño con que toda esta información para nuestra ciudad esté llena. Cuando presentamos nuestro camino de circunvalación, fue un tema que estuvo en vidriera y salieron 4 o 5 anteproyectos también. Uno más avanzado que otro, como dijo Fernando. Pero el tema es no nos derribemos, sumemos ideas, creemos espacios para trabajar entre todos, y bueno, tratemos de aplicar herramientas que ya suman y sirven, como el CIPE, el PPO, que son sistemas de control. Y bueno, fíjense, así estamos a nivel país con el tema de propuestas y planes de trabajo. Habiendo dicho todo esto, los invito, como dije, a participar. Bueno, como le decía la señora ingeniera Paula Ramos, todos aquellos invitados que quieran hacer alguna pregunta, que quieran exponer algo, pueden levantar la manito. Yo desde acá les habilito los micrófonos, se los habilitan ustedes también desde su PC.